Hola a todos de nuevo. ¿Qué tal? Pues mira, voy a hacer este vídeo que no tenía previsto porque he tomado una decisión y he cambiado de opinión respecto a la tarea 6. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una modificación importante, ¿eh? Teníamos como recomendación, y además a mí me parecía muy bien no mandaros tareas en Semana Santa, y eso es lo que voy a hacer. No os voy a mandar tareas, sino que os la voy a quitar. ¿Vale? Así que, bueno, creo que es buena noticia. ¿Cuál es el cambio? Lo voy a explicar. Bueno, paso aquí al modo de pantalla y si os acordáis, la tarea 6 pues tenía una fase A, que ya la he corregido, la fase A de todas las que me la habéis enviado, que habéis sido la inmensa mayoría. Y bueno, la fase A pues está en general bastante bien, ¿eh? Está más o menos como yo pensaba que iba a estar. De acuerdo, habéis seguido el vídeo, habéis visto más o menos las distintas clasificaciones y lo habéis argumentado más o menos bien, salvo excepciones, pero bueno, pocas y bueno, en general ya digo, bastante bien, lo que yo me esperaba, ¿vale? Pero ha habido algunos compañeros que afortunadamente me han entregado también la fase B y me he dado cuenta que en la fase B podéis tener problemas que yo a lo mejor no había previsto, ¿de acuerdo? Entonces he optado por eliminar la fase B, o sea, no eliminarla, sino darosla resuelta, ¿vale? Entonces ahora voy a publicar esta plantilla, que es una plantilla que tenía yo con la tarea resuelta, con la fase B ya resuelta. Entonces, pues ya tenéis cada una de las preguntas que teníais que responder en esta fase B, la tenéis respondida. Ya no tenéis que mirar en la unidad, aunque sería interesante que le dierais un vistazo a la unidad, porque todas las respuestas las tenéis aquí de forma correcta. ¿De acuerdo? Ahora hago un repaso. Entonces, una vez que tenéis las respuestas correctas aquí, esta parte ya no la tenéis que hacer. La gente que ya la ha hecho, pues bueno, ya la tiene aquí corregida, digamos. Ahora, de todos modos, les mandaré a quienes me lo han mandado por algún mensaje particular. Bien, pues lo dicho, la fase B ya no la tenéis que trabajar. Esto os quita mucha faena. Y tenéis que ir directamente a la fase C, ¿vale? Y en la fase C más o menos se mantiene igual, pero he hecho un pequeño cambio. Veréis, ¿de qué se trata en este tema? Se trata de que aprendáis las características de las distintas formas jurídicas que hay en una empresa. Entonces, en la fase anterior, en la B, tenéis que hacer un pequeño estudio de las características que tiene un empresario individual, de las características que tiene una sociedad civil, de la que tiene una sociedad limitada nueva empresa, una sociedad limitada laboral, una sociedad anónima y una sociedad cooperativa. Cada una de estas formas jurídicas pues tiene unas características diferentes en función de la personalidad jurídica. Pues por ejemplo, el empresario individual y la sociedad civil tienen la personalidad jurídica que tienen como personas, pero no tienen una personalidad jurídica diferente, ¿eh? Digamos que la personalidad jurídica la tienen los socios, no la sociedad. Mientras que en todas estas de aquí, sociedad limitada, sociedad anónima, cooperativa, la personalidad la tiene la sociedad, ¿eh? A efectos de seguridad social, las diferencias no son muy grandes porque tienen que darse, el administrador se tiene que dar de alta como autónomo en todos los casos. Y luego, pues bueno, hay más diferencias en cuanto a los socios, pues claro, no es lo mismo. Si tú eres una persona sola, te puedes plantear hacerte empresario individual. Si vas a montar la empresa con varios socios, pues como su propio nombre indica, lo más normal es que montes una sociedad, ¿eh? Entonces, pues bueno, depende del tipo de sociedad, las acciones se reparten de una forma y hay límites a la hora de venderla o no hay límites a la hora de venderla, ¿eh? Pues por ejemplo, en la sociedad limitada hay que preguntar al resto de los socios si se quiere vender la participación. Mientras que, por ejemplo, en la sociedad anónima se venden libremente. Y en la sociedad cooperativa, pues lo que tú puedes es apuntarte o desapuntarte libremente. Bueno, todo esto ya lo he explicado en los vídeos anteriores, que no los voy a borrar. Pero bueno, está bien que lo explique aquí. También es importante que sepáis que según la forma jurídica, pues habrá una forma de tomar las decisiones u otra, ¿eh? Pues en el empresario individual, claro, el que manda es el que manda, el propio empresario. Y en las sociedades, pues tienen sus órganos de gobierno, ¿eh? Que bueno, los indico
Los indico aquí, sobre todo la sociedad limitada, que tiene una junta general y un consejo de administración, y la sociedad anónima, que tiene también junta general y administradores o consejos de administración. Mientras que la cooperativa pues tiene otros órganos de gobierno, la asamblea general, consejo rector, interventores, etc. Lo vais mirando. Si veis que en algún caso no entendéis lo que viene aquí porque venga muy corto, muy telegráfico, lo revisáis en el apartado correspondiente de la teoría, ¿de acuerdo? O me preguntáis a mí, por supuesto. Lo mismo, los trámites. Pues todas las sociedades, para que tengan personalidad jurídica, tienen que realizar una serie de trámites de constitución que no tiene que realizar ni el empresario individual ni la sociedad civil. Y esos trámites de constitución son los que he puesto aquí. Tienes que pedir una certificación negativa del nombre, tienes que redactar los estatutos, tienes que ir al notario para formalizar la escritura, tienes que pedir un NIF provisional, liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e inscribir la sociedad en el registro mercantil. Además, hay que tener en cuenta el capital mínimo que puedas tener, que en la sociedad limitada son 3.000 euros, en la sociedad anónima son 60.000 euros, en el empresario no necesita capital mínimo. Es importante tener en cuenta la responsabilidad que tenga cada forma jurídica, si es ilimitada o si es limitada. Si es ilimitada, el empresario, por ejemplo, que tiene responsabilidad ilimitada, en el caso de que le vaya bien, pues puede perder su casa de la playa, puede perder su coche, puede perder su casa propia. ¿Por qué? Porque responde con sus bienes de todas las posibles deudas. Mientras que en las sociedades, todas las sociedades tienen responsabilidad limitada, en la cual, pues si te va mal, puedes perder todo lo que esté a nombre de la empresa, ¿vale? Pero no lo que esté a tu nombre particular. Y luego, por último, los impuestos, pues es muy importante tenerlos en cuenta porque en función de que seas empresario individual o seas sociedad mercantil, limitada, anónima, cooperativa, vas a pagar un impuesto, vas a pagar otro impuesto. En un caso pagas el IRPF, si eres empresario individual, y en otro caso pagas el impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades es fijo, siempre es el 25% o el 20% en el caso de que seas una cooperativa, mientras que el IRPF es progresivo, es decir, que pagas más cuanto más factures, cuanto más beneficios tengas. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, pues que te interesa pagar un impuesto u otro según si tus beneficios son altos o son más bajos. Entonces, si son demasiado altos, te interesa siempre montar una sociedad. Todas estas cosas que he repasado así de forma rápida, esto es bueno que le echéis un vistazo a la teoría, incluso a los vídeos míos en los que explico esto también en la teoría a partir del mapa mental. Pues bien, todo esto lo tenéis que argumentar en la fase C. ¿Qué tenéis que hacer en la fase C? La fase C tenéis que contestar en cada fila pues un poquito a lo que he ido explicando antes, ¿no? En la primera fila tenéis que hablarme de la personalidad jurídica y la seguridad social en relación a la empresa que habéis elegido. A ver, esta fase C es igual que la A anticopia, o sea, tenéis que personalizarla con vuestra propia empresa. Entonces, si vuestra empresa, yo voy a poner el ejemplo de la tienda de muebles que pongo siempre, ¿vale? Yo voy a decir, pues yo como voy a montar una tienda de muebles y la voy a montar con 2 socios, he decidido que pues voy a montar una sociedad limitada. ¿De acuerdo? En concreto, una sociedad limitada laboral, porque los socios vamos a ser trabajadores, por ejemplo. Entonces, como la sociedad limitada laboral está en este recuadro, la tengo que comparar con una forma jurídica que esté en el recuadro de la izquierda. Todo esto lo explico aquí por escrito. Entonces, pues yo aquí tendría que decir un poco lo que acabo de decir, pues voy a montar una sociedad limitada laboral para mi tienda de muebles, porque como ya he dicho, pues somos 3 socios, entonces nos interesa hacer una sociedad y además quiero que todas las deudas que yo tenga, que todos los contratos que yo haga, los haga a nombre de la sociedad y no a nombre de cada uno de los socios. Por lo tanto, necesito tener personalidad jurídica. Por el contrario, si hubiera montado una empresa individual, lo tendría que hacer todo a mi nombre, porque una empresa individual no tiene personalidad jurídica aparte de la que tenga el propio empresario, ¿de acuerdo? O lo mismo si fuera una sociedad civil. Una sociedad civil lo tiene que hacer todo a nombre de los posibles socios, no puede poner cosas a nombre de la propia sociedad.
Bien, pues eso es lo que habría que contestar aquí. Ahora, número de socios y gestión de la empresa. Pues bueno, aquí yo ya he dado alguna clave, ¿no? Pues en este caso, si yo monto una sociedad limitada laboral, mira, aquí la puedo comparar, pues por ejemplo, con la sociedad limitada a secas, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo en este caso, como tengo una sociedad limitada laboral, eso quiere decir que todos los socios que tengamos van a ser trabajadores, ¿de acuerdo? En el caso de que fuera una sociedad limitada, pues no tendría por qué ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy explicando. Trámites y costes de constitución. Pues aquí puedo comparar, en este caso lo que hay que comparar es que todas las sociedades tienen que realizar los trámites de constitución, que son los que vienen arriba en la teoría, los miráis y los comentáis, es decir, hay que pedir la certificación negativa del nombre, hay que redactar unos estatutos, ir al notario, etcétera, etcétera. Y eso no habría que hacerlo si montamos una empresa individual o una sociedad civil, ¿de acuerdo? O otra diferencia interesante en cuanto a los trámites es que la sociedad limitada nueva empresa, aunque sí hay que realizar todos esos trámites de constitución, se pueden realizar por un procedimiento telemático que tiene muchas ventajas porque facilita que todo eso de ir al notario, de escribirlo, etcétera, se puede hacer en solo 48 horas. Bueno, yo sé que todo esto es mucha información así de golpe en el vídeo, lo tenéis que hacer luego poco a poco, mirando el cuadro y mirando la teoría. ¿Vale? Continúo. Capital mínimo, pues lo mismo, ¿eh? Yo estoy siempre poniendo el ejemplo de que yo he elegido una sociedad limitada laboral, pero si por ejemplo vosotros elegís una empresa individual, pues no tiene un capital mínimo inicial, ¿de acuerdo? Entonces pues decir, pues mira, pues yo en mi empresa, como soy empresario individual, pues no tengo un capital mínimo inicial. Sin embargo, si hubiera elegido una sociedad anónima, pues tendría que haber puesto un mínimo de 60.000 euros de capital inicial, por ejemplo. Responsabilidad de los socios. Pues lo que he comentado un poquito antes. Si eres empresario individual, te pueden quitar la casa, el coche, etcétera, mientras que si eres alguna de estas sociedades, no te lo podrían quitar, ¿vale? No os centréis solo en lo que yo estoy explicando en el vídeo. Esto es más o menos completo, como me va surgiendo, pero tenéis en cada uno de estos apartados lo que tenéis que hacer es ir arriba, ¿lo veis? Responsabilidad de los socios, y mirar aquí la teoría de cada sociedad y a partir de ahí, pues hacer el argumento, ¿no? Y luego ya por último, los impuestos. En los impuestos es siempre más o menos igual. Si elegís empresario individual, tenéis que pagar el IRPF. Si elegís cualquier sociedad, tenéis que pagar el impuesto de sociedades. Entonces me tenéis que decir por qué habéis elegido el que habéis elegido y por qué os interesa más. Vamos, esto lo explico en la teoría, aquí digo dónde, en el cuadro también, aquí en estos enlaces también, es bueno que le echéis un vistazo, pero vamos, además os lo digo ahora en el vídeo. La diferencia es la que he comentado antes, el IRPF es un impuesto progresivo y entonces si tú facturas poco, te va a interesar tributar por IRPF, te va a interesar ser un empresario individual, porque vas a pagar pocos impuestos. Ahora, si tienes muchos beneficios, si tienes más de unos 50.000 euros de beneficios aproximadamente, te va a interesar pagar por el impuesto de sociedades, porque vas a pagar menos impuestos y por tanto te va a interesar ser algún tipo de sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es un poco la explicación de lo que tenéis que hacer en esta fase C, ¿vale? Tenéis que explicarme qué forma jurídica habéis elegido y tenéis que compararla con una que sea diferente, ¿eh? Yo ya os digo con cuál la tenéis que comparar, porque no podéis porque tiene que ser, si vuestra empresa está en este recuadro, la tenéis que comparar con una del otro recuadro. ¿De acuerdo? Si está en este recuadro, la tenéis que comparar con una o de este, etcétera, ¿vale? Tiene que ser de cuadros diferentes. Y ya digo, y os he liberado de la fase B. La fase B os la doy ya resuelta, ¿de acuerdo? Así que directamente a la fase C, la A ya la habéis hecho, así que la A y la C. Y cualquier duda, por favor, pues preguntadme, que prefiero que me preguntéis y que luego me hagáis una buena tarea a que me hagáis una mala tarea, ¿de acuerdo? Así que nada, se me acaba el tiempo del vídeo, un saludo y nada, nos vemos en siguientes vídeos, que paséis una buena Semana Santa y que entréis luego con muchas ganas de trabajar y de rematar muy bien el curso. Así que nada, hasta luego.